Estamos de regreso esta de la mañana con Dari, son las 7:50 minutos de la mañana. Y a las 7:50 de la mañana, por aquí, por Super Q100.9, UAFM 97.3, el comentario de Dayacena. Muchísimas gracias. Con bombos y platillos volvió la Policía Nacional, volvió la Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Interior y Policía a lanzar otra vez en la misma gestión gubernamental, pero diferente gestión de la dirección de la Policía Nacional, un nuevo modelo de patrullaje. Señores, 1.100 policías van a entrar a este nuevo modelo de patrullaje y yo me pregunto si rindió frutos el patrullaje que para el año 2020 lanzó la Policía Nacional, recién iniciando la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Si no rindió frutos, entonces hay que ver si se rehicieron las mejoras o se está lanzando este patrullaje policial para intentar decir que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo absolutamente de nada. Tan solo cambiándole la fachada, volvemos otra vez a nuestros agentes de la Policía Nacional con un uniforme básicamente plagiado del uniforme que utilizan las fuerzas policiales, civiles, armadas de Colombia. Entonces, ¿estamos qué? ¿Haciendo qué con lo que necesita realmente la Policía Nacional? Estamos cambiando desde adentro nuestra Policía Nacional, estamos cambiando las conductas de nuestros agentes de la Policía Nacional, estamos dándole terapia psicológica a nuestros agentes de la Policía Nacional, estamos enseñando un uso proporcional de la fuerza a nuestros agentes de la Policía Nacional, o tan solo lo estamos dotando de nuevos uniformes para que ellos estén bonitos y pimpeaditos, pero robando, lo estamos dotando de buenos uniformes y camionetas para que vuelvan y la choquen y estrellen a los ciudadanos, o lo estamos dotando de nuevas intenciones. ¿Qué es este nuevo modelo de patrullaje? Otra charla más que da la Policía Nacional, otra tertulia más que da el gobierno de la República Dominicana, o se está haciendo una transformación interna de lo que realmente necesita la Policía Nacional. Porque yo se lo he dicho aquí a decenas de personas. Cuando hay un conflicto en la calle entre un agente de la Policía Nacional y un ciudadano, ¿cuál usted considera que es el que más debe de medirse? Al que lo han educado para medirse, al que lo han educado para regularse, que es a la gente de la Policía Nacional. Al ciudadano aquí en República Dominicana no se le forma para tener control ni respetar a las autoridades, que deberíamos, ojo, porque a las autoridades no se le debe de faltar respeto. Sin embargo, el que debe de estar formado y controlado en su temperamento deben de ser los agentes de la Policía Nacional. Y esto no es más que otra de las tantas fachadas, señores, que desde 1980 le están dando a este cuerpo del orden. Con la reforma que nosotros vimos en 2002, la vimos en el 2016 y la vimos también en el 2020. ¿Y qué ha hecho? ¿Ha mejorado el sistema de seguridad de la República Dominicana? Dígamelo usted que está en la calle, al que le soban una pistola al frente de su casa. ¿Ha mejorado la seguridad ciudadana cuando usted sale a las 6 de la mañana y se monta en un motoconcho y atracan al motoconcho y lo atracan a usted? ¿Ha mejorado el tema de la seguridad con un patrullaje que se lanzó en el 2020, pero que ahora lo volvemos a lanzar con un uniforme nuevo y con patrullas nuevas? Y patrullas que, déjenme decirle, y hay que hacer el acápite, tenemos que tener un sistema de mantenimiento adecuado para esas patrullas, porque año tras año, cada vez que viene un jefecito nuevo de la Policía Nacional, porque es director, pero hay que decirle jefecito, porque así es que se sienten en la cabeza, vienen y compran vehículos nuevos porque los que ya tienen están detartalados porque no lo cuidan los agentes y no se les da el mantenimiento adecuado. ¿Qué nos ha dejado las reformas policiales de los últimos años, señores, que han sido innumerables? Absolutamente nada en tema de la seguridad. Entonces, es justo, es pertinente y es considerable que ahora el presidente, que prometió cambiarlo todo, realmente lo cambie, pero que lo cambie desde adentro. ¿Hay esfuerzos que se están haciendo? Sí, pero hay otras cosas que son prioritarias y son más necesarias, sobre todo a nivel conductual, que se tiene que hacer desde la Policía Nacional. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan el caso de una pareja de Villa Altagracia, una pareja de esposos religiosa, que fue acribillada por agentes de la Policía Nacional, que era darle un tumbe que iban a un grupo de delincuentes que iban en un vehículo similar al de esa pareja. E intentaron inclusive dañar la escena del crimen para hacer ver como que los religiosos tenían pistolas y armas. Y a ese señor Mariñez, que fue el coronel encargado de esa operación y de encubrir toda esa operación
para desmeritar a las víctimas, le dieron una condena y ahora se la pusieron para que cumpla tan solo la mitad de la condena. Es una vergüenza para la República Dominicana, una vergüenza para el sistema de justicia, una vergüenza para la Policía Nacional y una vergüenza también para los fiscales que sometieron un expediente tan pobre por el cual ahora esas víctimas y sus familiares no tienen ningún tipo de consuelo. Pero aún así, esa es la Policía Nacional que nos pintan y nos dotan de nuevos uniformes y de camionetas nuevas. Muchas gracias. Bueno, a las 7:55 de la mañana, luego del comentario de Dayacena, Eduardo Andújar. Muchísimas gracias, señor coordinador. Muchísimas gracias, Cori. Voy a dividir mis comentarios en dos partes. La primera, en relación a un comentario que nosotros hicimos el día de ayer, en la que los maestros se sintieron ofendidos. Ay, qué pena. Pero lean sus intervenciones ustedes mismos, su escritura. Mientras ustedes sigan escribiendo cerca con C, van con B, se coman las heces, no tengan el conocimiento de dónde van los puntos, de dónde van las comas y de dónde van los puntos y comas, que es una pausa larga, que es una pausa pronunciada, que es un punto y aparte. Entonces, a mí no me vengan a decir que su salario no es de lujo. Mientras ustedes que tengan esas falencias y esas lagunas no sepan ni siquiera utilizar su cabeza para pensar, entonces para mí 50,000 pesos es un salario de lujo. Porque una gente que escribe van con B me demuestra a mí que no tiene la capacidad para estar en un aula enseñando a un muchacho. Esa es la verdad. Las heces también. Y por favor, las diferencias entre el verbo haber y hacer, para que no escriban has de hacer como has de haber. Como cositas así, que yo entiendo que ustedes como docentes se supone que deben entender en las aulas. Pero no generalice. No estoy generalizando. Lo que han escrito ahí, hay que ver lo que han escrito. Hay algunos que son las excepciones, porque hay maestros que sí son buenos y que fueron a las aulas a formarse y que fueron a prepararse, a tener nuevos niveles de conocimiento, pero hay otros que no. Entonces, a esos es a lo que yo me refiero, porque para mí es indignante que más del 60% del presupuesto en educación, del 4% en educación, que es un sacrificio para el pueblo dominicano, se vaya en gastos administrativos y en gastos corrientes en sentido general, es decir, en pago del personal administrativo y en pago del personal docente. Para un docente que escribe van con B y no con V, algo tan simple. O biología con V y no con B, o con J y no con G. O sea, para mí eso implica una situación difícil de entender en pleno siglo XXI. Entonces, si usted no está aludido y no se encuentra dentro de ese paquete, entonces, óbvielo. Pero de que tenemos que reconocer que hay maestros con falencias, los hay. En otro aspecto, y aquí sí hacer una acotación, porque la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, la CAS, ha emitido una información importante respecto a una situación acontecida en el barrio 30 de Mayo y establece en su comunicado, en la información pública que sirve, que lo que ha sucedido en el barrio 30 de Mayo tiene que ver con unos trabajos que se están realizando y una sustitución de equipos y la modernización para algunas zonas. Estableció también que trabaja en el tema de las tuberías, en la corrección de averías, también en la sustitución o cambio de equipos obsoletos que tienen hasta 25 años y que por supuesto hace que algunos sectores se enfrenten a una situación de que el agua no llegue. Pero dice la CAS que mantiene una producción de agua potable de 456 millones de galones diarios. Establece que no hay una crisis en el Gran Santo Domingo porque no se ha suspendido el tema del agua potable, el envío de agua potable a las familias, sino que hay lugares en los que se está trabajando y por tanto en esas comunidades sí hay una ligera suspensión.
Una de las cosas que también plantea este comunicado es que más de 70 comunidades al día de hoy que no recibían agua potable en el Gran Santo Domingo están recibiendo por primera vez agua potable, y también que hay unas 312 kilómetros de redes de tuberías y unos 27.150 cometidas, más 23 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario que se están realizando. Importante esta información que está dando la CAS en atención a algunos sectores del Gran Santo Domingo que hoy se encuentran con algunas suspensiones o ligeras suspensiones en el tema o en el servicio del agua potable. Es importante que hayan dicho que no se encuentra en crisis, sino que son sectores que están siendo intervenidos y que próximamente pues tendrán con regularidad el suministro de agua potable. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy. A las 8 en punto de la mañana, vamos con el comentario de don Luis José González Sánchez. Hoy vino Eduarda muy activa, como siempre. Sí, sosegada y tranquila. Yo voy a tratar un tema hoy sobre la curiosidad de los dominicanos en otorgarle el nombre a los candidatos a través de eslogan. Pero antes de este tema que voy a desarrollar sobre los eslogans en los partidos políticos, le quiero decir a Eduarda que esa actitud de ella o esa sugerencia va a ser peor a medida que venga y exista y va a existir la inteligencia artificial y el gran profesor y maestro, filósofo, don Google. Mientras existan esos dos profesores, inteligencia artificial y don Google, aquí los niños no les interesa saber si va V larga, V corta, si va con H, si va con coma, si va con punto y seguido, nada de eso mientras existan esas figuras. Los eslogans políticos son muy importantes porque hacen reír a la gente y ayudan a los partidos políticos también a llegar al poder, porque son folclóricos muchos de ellos. En el 1916, la intervención norteamericana ocupa el gobierno de la República Dominicana del 16 al 24. Entonces, en el 24 se inicia la primera elecciones presidenciales en la República Dominicana y había un candidato que fue el que ganó las elecciones para 1924, que fue Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, y participó también ahí para esa época, en el 1924, otro partido político. Entonces Horacio Vázquez utilizó sus seguidores, él iba muy bien, pero sus seguidores de Horacio Vázquez, cuando llega el que cumple su mandato constitucional del 24 al 28, al 1928, entonces sus seguidores comenzaron a decir la reelección de Horacio Vázquez. Y entonces ellos decían en su eslogan, Horacio Vázquez o que entre el mar. Entonces, su eslogan es eso, que si no es Horacio, prefieren que mejor entre el mar. Trajo como consecuencia, apreciados amigos, que viene el mar. Vino entonces el generalísimo Trujillo. Llega Trujillo en 1930 para dirigir la nación dominicana y duró 31 años. Por estar diciendo Horacio que entre él o que entre el mar, le llegó el mar a la República Dominicana, que fue el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. En esos eslogan, el Trujillo tenía, para el progreso del país, tenía era gloriosa. Él decía que era una era gloriosa. Y por cierto, hay un merenguito que habla de la era gloriosa para esa época. Entre otros, el Trujillo también decía, seguiría a caballo. Seguiría a caballo. Mis mejores amigos son los hombres de trabajo, decía Trujillo.
como había los padres de la patria, Trujillo se puso entonces el padre de la patria nueva. O sea, que no se mencionaban los padres de la patria, sino él creó su propio eslogan de él que dice, padre de la patria nueva. También se decía en la época de Trujillo, Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Eso fue parte de los eslogans de Trujillo. En esta casa Trujillo es el jefe. Otro que había en las puertas de la casa, en esta casa Trujillo es el jefe. Había otro que decía Dios y Trujillo. Entonces, a partir de que entra la nueva política democrática que asesinaron a Trujillo, vienen las elecciones de 1963, 1962, y entonces surge el PRD con la Unión Cívica Nacional. Para esa época entonces, el PRD, cuyo candidato era Juan Bosch, usó el eslogan que decía Juan Bosch, vergüenza contra dinero. Fue en 1960, vergüenza contra dinero. Y Danilo Medina, en una lucha interna entre la candidatura de Leonel y Danilo utilizó también el término vergüenza contra dinero. ¿Dónde lo volvieron a usar? Ahora, dignidad contra dinero. Ah, sí, pero otra cosa. Entonces, también había el eslogan de Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica Nacional, que decía, traigo 5 látigos. Esa parte de los 5 látigos, yo lo puedo desarrollar en otro tema, porque fue lo que él decía, que venía con unos látigos para darle a los antitrujillistas, para darle a los guardias que se roban la tierra, y eso dio como resultado que él perdió las elecciones. Viene entonces el 63, toman al profesor Juan Bosch, un golpe de Estado, viene la Revolución de Abril, 1965, vienen nuevas elecciones, un 1 de junio como antier de 1966, y Joaquín Balaguer le gana las elecciones al PRD. Joaquín Balaguer, su eslogan era para esa época, Balaguer es la paz. Con ese eslogan, Balaguer es la paz. Claro, pegó bien ese eslogan porque estábamos saliendo de una guerra civil, que había muchos muertos, muchas armas, entonces a Balaguer le pegó mucho ese eslogan, Balaguer es la paz. Luego en 1978 viene don Antonio Guzmán Fernández, que trajo como eslogan el cambio, el presidente agricultor. O sea que también se le pegó a Guzmán, que era un hombre que venía, un hacendado, como el cambio y el presidente agricultor. La palabra cambio siempre ha estado en varios estamentos políticos, siempre está la palabra el cambio. Entonces, Jacobo Magluta, cuando se presentó, se asesinó él mismo, se dio un suicidio, el presidente Antonio Guzmán Fernández, viene Jacobo Magluta como presidente de la República por unos 41, 45 días, no recuerdo cuántos días sea. Entonces, en ese grupo viene Jacobo Magluta contra Jorge Blanco. Jorge Blanco trajo un eslogan que decía la avanzada electoral. Y ahí mismo decía, Salvador y el progreso es el triunfo. Con Salvador y el progreso es el triunfo. 1982. Entonces, en 1986 regresa otra vez al poder Joaquín Balaguer. Por eso hay muchos eslogans de Trujillo porque duraron muchos años. Muchos eslogans de Balaguer porque duró muchos años. En 1986 viene Joaquín Balaguer y llega otra vez a la presidencia de la República con ese eslogan que decía, vuelve y vuelve. 1986, vuelve y vuelve. Una consigna preferida de Balaguer, en todo su discurso de motivación, Balaguer decía, y Darek también que viene de ese estirpe, decía, a la carga reformistas, a paso de vencedores. Y eso está dentro de la consigna de Balaguer en toda su doctrina política. Bajo esa consigna, los reformistas entonces lograron ganar las elecciones también de 1990 a 1994. Para ese último proceso, una crisis se presentó en el país, una crisis muy profunda,
entre el PRD y el Partido Reformista. Trajo como consecuencia entonces que llega el PLD al poder a través de Leonel Fernández como candidato presidencial, con el apoyo de Joaquín Balaguer, y se crea entonces el Frente Patriótico. Y ahí es que surge la palabra el camino malo. Sí, el camino malo, salió la palabra el camino malo del apoyo de Balaguer al PLD, y que llegó el PLD, que no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, ganaron las elecciones para esa época. En ese proceso se produjo también un choque trascendental, que fue Peña Gómez, que era con el PRD. El eslogan de Peña Gómez fue primero la gente. Y Leonel, el camino. Tú decías que había otro eslogan, pero Leonel decía era el camino. El camino. Para ese eslogan se ha despertado mucho entusiasmo para esa época, por mucho tiempo, en diferentes sectores de la sociedad, pero llegó el eslogan más importante y que más carisma tuvo. No fueron de Joaquín Balaguer, sino el de Hipólito Mejía, que fue Llegó Papá. Ese eslogan de Llegó Papá fue utilizado por Mejía y todos sus seguidores, por el poderoso PPH, para Hipólito presidente, y ese eslogan todavía está vigente con Hipólito Mejía, que Llegó Papá. Ese eslogan todavía hoy lo dicen los seguidores con alegría para recibirlo a él en algunas actividades que asiste. Mejía reformó la Constitución estableciendo la nueva reelección como candidato, y el PRD le contestaba no reelección. Pero Hipólito sí puso y modificó la Constitución y llegó a la reelección. En la campaña política de 2004 vuelve la consigna muy importante. Estamos terminando, Dari. Es para afuera que van. Esa se hizo, la hizo un barbú. Yo decía que era un barbú porque era un personaje. ¿Tú no te recuerdas ese personaje? Claro, yo me sé la canción. Ya tú te la sabes. La puedes cantar. Eso fue en el 2004. Es para afuera que van. Todavía este eslogan. Esa fue mi primera campaña. Ese eslogan o es PLD o es Fuerza del Pueblo, porque era en el mandato, en los gobiernos del PLD. Ahora lo usa también la Fuerza del Pueblo y también lo usa el PLD, ¿no verdad? Es para afuera que van. En el 2008, en la reelección de Leonel Fernández, la consigna decía entonces, afuera están y afuera se quedarán. Esa la trajo el PLD en el 2008. En la contienda del eslogan de Miguel Vargas era de que se van, se van. Eso fue cuando Miguel Vargas fue candidato presidencial, de que se van, se van, se van. No surtió mucho efecto deseado en esas elecciones. En el 2012 volvió la palabra Llegó Papá, tratando de colocar a Llegó Mamá, que era por Margarita Cedeño. ¿A ti no te gusta que digan Margarita Cedeño o Margarita Fernández? La gente de mi lista decía Margarita Fernández. Pero Cedeño de Fernández. De Fernández no se le Para esa época era de Fernández. sí, se le puede dejar a Fernández, ¿no? Enfrentándose entonces Danilo Medina, se elaboró continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Es un eslogan un poco largo, pero fue el que usó Danilo Medina para él en su propia campaña con su compañero de lucha, que fue un eslogan muy bonito porque la gente lo digerió muy bien. En las elecciones del 2016, se enfrentó Joaquín Balaguer y Danilo Medina. Pero en el 2020, el entonces candidato del PRM, Luis Abinader, obtuvo el triunfo. El cambio va. El cambio va. La palabra cambio vuelve otra vez. El frente a Leonel Fernández y con el camino seguro de Gonzalo Castillo, camino seguro y con Leonel Fernández. A trabajar, camino seguro a trabajar. En la actualidad, para el próximo proceso electoral se escucha
Aguanta, que falta poco. ¿De quién es? Esa fue de Abel. De Abel Martínez. Aguanta, que falta poco. De parte de la oposición. Y 4 años más, gritaban los PRMistas para esa época, para reelegir a Abinader, por los partidarios del presidente. El mismo Abinader, en un discurso el año pasado, arengó a sus partidarios con mira para adelante, no mire para atrás. Este eslogan no sé, como que no pegó. No sé si ustedes creen que pegó, pero no tuvo mucho. Y en la Revolución de Abril, cuando Balaguer fue exilado, que se fue, se le decía a Balaguer, en esa época, a Balaguer, Navidad sin Balaguer. Balaguer, muñequito de papel. Hubo un eslogan que usaron los reformistas también, en un meeting que celebramos en la Máximo Gómez con 27 de febrero, fue que había torrencial lluvia para esa época. Entonces los reformistas decían, agua bendita para los reformistas. Es decir, que los eslogans han dado sus resultados. No sé los que vienen ahora. ¿Hay algunos nuevos? ¿Ustedes tienen algunos? No sé cuáles son los que vienen ahora. Luego traeremos los eslogans que usan los Estados Unidos, que Obama utilizó. Se puede. Pues se puede. Hemos terminado. 8:16 minutos de la mañana y vamos a dar paso al comentario de Dari Terrero. Gracias, Daya. Gracias a la audiencia. Miren, varias cosas. Miren, ustedes saben que el presidente emitió un decreto al inicio de su nuevo mandato. Un decreto futurista. El presidente Luis Abinader ha tenido la característica de emitir decretos destituyendo a una persona y dándole un plazo. El caso de Deligna Ascensión lo destituyó en enero para él integrar en febrero. Eso fue así. Entonces eso se presta a que una persona destituida en el proceso de entrega se prepare para organizar su casa. Si es una persona honesta, puede perfectamente. Yo soy quien lo entregué a mí. Pero si es una persona no tan honesta, eso se puede prestar Son ellos que lo piden a muchísimas conjeturas. Como es el caso de Deligna. Con esto yo no estoy emitiendo juicio de valor en contra del señor Deligna Alberto Ascensión Burgos. Ahora bien, durante este proceso de designación futurista, se desarrolló el siguiente contrato. Hay un puente que se ha planificado hacer, que es el puente flotante, un puente flotante que comunica al Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Ese puente flotante, durante ese proceso, se preparó el proceso, se subió al portal por un monto de 4.300 millones de pesos. Pero antes de llegar la fecha de entrega, este contrato recibió una ligera modificación de 4.300 a 7.100 millones de pesos. El doble. Le metieron 3.000 millones más. 3.000 millones más que uno no sabe la justificación, que no hay una explicación, que no hay un detalle. Eso fue en enero. Estamos ya a varios meses y de eso no se ha vuelto a hablar jamás. No se ha vuelto a hablar jamás. Se hace una modificación, se hace una adenda en un periodo de transición cuando ya ese señor no tiene la capacidad de generar ninguna acción en esa institución porque hay un decreto que obviamente a él lo cesó en sus funciones. Es decir, durante ese periodo no se puede generar ninguna acción ni ningún compromiso relacionado a esa institución porque se supone que usted cesó. Entonces, esos son los detalles que la Dirección General de Compras y Contrataciones no ve, no observa. Y esa obra tuvo tan poca planificación que eso se generó en enero
El presidente habló el 27 de febrero y esa obra el presidente no la mencionó en su rendición de cuentas. ¿Por qué el presidente no la mencionó en su rendición de cuentas? Esa obra no se está haciendo. Pero oigan esto, oigan esto. Ustedes saben que nosotros tenemos un puente flotante, ¿verdad? Que es un contrato. El puente flotante. No, el representante de eso es un Francisco Adriano Reynoso Ramírez, que es el puente flotante que está en la avenida del puerto, que es el que utilizamos para conectar con la avenida España. En el año 2021, el mismo Deligne Alberto Ascensión Burgos firmó un contrato con esa empresa. ¿Ustedes saben por cuánto? Por 4.767 millones de pesos para la reparación del puente flotante. Más que hacerlo nuevo. Es decir, firmó un contrato para la reparación casi similar al contrato para la construcción del mismo puente. Y uno se pregunta, ¿y dónde diablo está la Dirección General de Compras y Contrataciones? Un contrato de excepción, porque obviamente hay que hacerlo de excepción porque ese puente, es decir, hay que hacerlo directo porque es a ese puente y eso no hay otra metodología que no sea de excepción. Ahora bien, tiene el Estado Dominicano que tomarse esas ligerezas de reparar primero un puente ajeno por un monto por el cual puede desarrollar un puente para los dominicanos. Y el puente no vale ese dinero tampoco. Y que el valor del puente, Divídelo en dólares. el valor del puente, óigame, el valor de la reparación está por encima del valor del puente. Que trae un nuevo, comprar un nuevo. Es decir, tú me estás hablando que tú me hiciste un contrato recientemente por 4.300 millones para un puente nuevo. Obviamente que aquí hay una adenda que tiene que revisar en la Dirección General de Compra y Contratación y la recomendación es al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, que revise ese contrato y que lo suspenda y que realice un nuevo llamado para la construcción de ese puente flotante. Porque ese monto tiene una modificación injustificada por más de 3.000 millones de pesos que no se le ha explicado a este pueblo. Óigame, usted sabe lo que es menos de un mes usted llevar una licitación de 3.300, de 4.300 a 7.100 millones. Una modificación y que busque mi querido amigo Eduardo Estrella ese contrato. Es el contrato para la construcción del puente flotante que unirá a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, que es una obra necesaria. Es una obra. ¿Qué pueblo ni pueblo? Este pueblo es lo que está en Juca y lo que está en Chercha. Este pueblo no olvídese de eso de pueblo. ¿Qué pueblo ni pueblo? Lo mismo para concluir. Reitero que a menos que el presidente ya haya decidido que el dinero no vale, yo creo que con lo ocurrido ayer, Lo que entre mal. en el informe con Alicia Ortega, yo creo que al señor Víctor Castro no le debe quedar más tiempo en Inavíe. Porque lo ocurrido ayer, lo mostrado ayer por el informe con Alicia Ortega, es lo que se llama una verdadera burla con el dinero de los dominicanos. Más de 2.000 millones de pesos entregados de manera alegre a más de 150 empresas que no tienen la más mínima posibilidad de entregar los bienes que fueron contratados. No tienen, óyeme, la más mínima posibilidad. Y si el presidente quiere conservar el prestigio que tiene, la popularidad que tiene que tomar determinaciones importantes con relación a lo que está ocurriendo en algunos estamentos del gobierno. Y reitero, mientras el presidente está trabajando los fines de semana, aquí hay funcionarios haciendo campaña y gastando el dinero público haciendo campaña. Como es el caso de Wellington Arnaud, que ya él cree que la campaña inició. Y no descansa, porque la desesperación lo tiene loco. Entonces, estos presidentes, estos dos contratos, yo creo que deben ser revisados por la Dirección General de Compras y Contrataciones
el contrato para la reparación del puente flotante que es alquilado, arrendado a una empresa, el puente que está en la avenida del puerto, dice reparación de soldadura, de pavimento, de contratación de varios Pero buzos. que eso lo venden a dar. A 4.000, óyeme, 4.000 millones y están cotizando un mismo puente para realizarlo para el Estado Dominicano en 4.100 millones de pesos. Vamos a la pausa, Cory, venimos ahora. Mucha gente...